En el día de la fecha vamos a comenzar nuestra segunda clase en la materia opcional Literatura, Política y Derecho. La idea es, en esta materia, vuelvo a repetir lo de la primera clase, que a través de una serie de textos literarios, novelas, obras de teatro, ensayos y o producciones audiovisuales, películas, series, etcétera, el alumno pueda reflexionar acerca de la relación que hay entre la literatura, la política y el derecho. Por eso es que clase a clase vamos a ir trabajando algunos textos que ustedes van a comenzar a leer. Yo les decía en la aclaración previa a la clase, le contestaba a Diego que me había preguntado cómo, y en esto vamos a tratar de ser claros para no perdernos, cuando damos una serie de textos, 3, 4, 5 o 6 novelas o ensayos, que el alumno elija uno, lo va leyendo y lo vamos comentando. Luego haremos un pequeño resumen al final e iremos viendo todas las reflexiones que a través de ese texto nos va surgiendo acerca del orden político y del orden jurídico. En muchos casos, ustedes van a ver cómo la realidad y la ficción se sobreponen, y momentos en los cuales no sabe uno si estamos haciendo una crónica política o estamos leyendo una novela o un relato ficcional. Eso que se ha dado en llamar, en el caso latinoamericano, el realismo mágico, estas cuestiones a veces desopilantes que ustedes suelen muchas veces leer, ver y oír a través de los medios de comunicación sobre situaciones políticas que ocurren aquí o que ocurren allá. De esta manera vamos a ir incrementando, diría yo, nuestra capacidad de reflexión. No sé si algunos han podido leer este texto que les había sugerido acerca de literatura y derecho. ¿Alguno pudo comenzar a leerlo? Sí, Diego. Sí, lo estuve leyendo. Si quiere, más o menos le comento qué fue lo que comprendí. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, tomé unas cuantas notas. Puedo compartir mi pantalla. Sí, cómo no. Bueno, un segundo. Bueno, no sé si se ve mi pantalla ahí. Ujú. Bueno, no sé si la letra se ve bien o está muy chiquita, si no, lo agrando un poco. Está chiquita. ¿Hay alguna manera de agrandarlo un poco, Diego? Ahí se ve mejor. Se ve un poco mejor. Eh, a ver. Ahí. Ahí estoy Ujú. en el máximo. Bueno, Sí.
siguiendo el esquema de ideas positivas, ideas novedosas, ideas importantes, empezando por, digamos, lo que para mí fueron ideas novedosas, está que para la autora la literatura no es un mero ornato, una mera decoración, sino que mueve la reflexión de los conceptos jurídicos. Y que durante la década del 70 se incorporó una materia llamada Derecho y Literatura eh, en la Universidad de Chicago por James Boyd White, quien a su vez escribió un libro llamado The Legal Imagination en 1973 y que se puede considerar como inicio de la relación entre el derecho y la literatura. Desde ese entonces hasta la actualidad, se puede considerar que esta asignatura, Derecho y Literatura, ingresa al campo académico y se divide en tres grandes momentos. Un momento interpretativo, que abarca toda la década de 1970 y 1980, un momento narrativo, que es la década del 90, y un momento de estudios culturales, que es de la década del 90 hasta hoy. Básicamente, lo que postura esta materia es que se utilizan recursos de la teoría literaria para el estudio del derecho. En un primer momento, en el momento interpretativo, el foco está puesto en, bueno, valga la redundancia, la interpretación de textos con recursos de la teoría literaria. En particular, cómo interpretar la Constitución y las leyes. La idea que se perseguía era cómo deben leerse los textos legales. Y surgieron dos corrientes en este momento. Una corriente hermenéutica de interpretación objetiva, de cuño liberal y que pretende encontrar básicamente cuáles son las reglas que rigen la interpretación y que limiten la discrecionalidad de, dice la autora, las comunidades interpretativas. Cómo deben interpretar los jueces, los académicos y los profesionales del derecho, particularmente lo que la autora llama textos, lo tenía por acá, textos prescriptivos, o sea, cómo interpretar las leyes, las sentencias y las constituciones. Y otro sector que se llama hermenéutica del poder, tiene una orientación crítica y que se cuestiona las prácticas judiciales. Básicamente, esta segunda corriente hermenéutica lo que quiere es detectar cuáles son los discursos políticos y sociales que se filtran dentro de las leyes, las sentencias y demás documentos de corte prescriptivo. Pero este modelo interpretativo, ¿sí? Era muy limitado. O sea, se limitaba a la interpretación que hacen las cortes, los académicos, los profesionales del derecho respecto de, acá está, documentos legales autoritativos, leyes, constituciones y sentencias. Dejaba afuera todo lo que tenía que ver con la interpretación, por ejemplo, de alegatos, la forma en que un abogado elabora un relato, los testimoniales, todo ese material no lo analizaba. Eso justamente va a tener lugar en el segundo momento, en la década del 90, que es el momento narrativo. Tiene lugar con un simposio que organiza la Universidad de Michigan, y acá va a poner énfasis en la narración más que en la interpretación. Es decir, cómo se construyen las narraciones dentro de la práctica jurídica. Y ahora se va a interpretar no solamente las leyes, las constituciones y las sentencias, sino también las narrativas, tanto dominantes del contexto jurídico como aquellas que habían sido silenciadas.
las narrativas de las minorías raciales y de las mujeres, por ejemplo. O sea, ya no interesa una hermenéutica abstracta, densa y bastante teórica, sino básicamente darle voz, dice la autora, a estas comunidades que históricamente fueron relegadas, las narrativas de las minorías. Bueno, entonces se va a, dice la autora, se propone una mirada de abajo hacia arriba, que dote de voz a las narraciones de grupos silenciados y marginalizados, en vez de una que vaya de arriba hacia abajo, como propone la hermenéutica de obras literarias de la alta cultura, por medio de un discurso proposicional y abstracto. Los relatos particulares incluyen emociones y empatía frente a la argumentación racional estrecha, descorporizada y distante de la hermenéutica. Básicamente, incorporar y darle voz a sectores marginados de la sociedad. Y finalmente, desde fines de la década del 90 hasta hoy, hay un momento dentro de del derecho y la literatura que es el de los estudios culturales y que básicamente estudia lo que va más allá de la normatividad y de la narración, sino que lisa y llanamente lo que se pregunta es cuáles son las prácticas jurídicas, cómo funciona culturalmente el derecho. Básicamente es un autoexamen de las prácticas y creencias dentro del derecho. Bueno, siempre recurriendo a estos elementos que tienen que ver con la teoría literaria. En definitiva, la conclusión sería que la relación entre el derecho y la literatura implica un proceso de autorreflexión de prácticas y creencias jurídicas. La forma de pensar, la forma de hablar y escribir el derecho por parte de jueces, abogados, doctrinarios y desde el punto de vista de estas otras corrientes más amplias, incluso personas que no pertenecen al derecho. Diego, bueno, creo que has hecho una síntesis muy ajustada al texto. No sé si tus compañeros quieren hacer alguna pregunta, si han podido seguir la exposición de Diego en función de lo que han leído ustedes. Pregunto, ¿ha quedado claro como lo ha planteado Diego? Sí, doctor, sí, ha quedado claro. Gracias, Elda. ¿Alguna otra observación? Bueno, Agostina dice muy claro. Ya tienes 2 votos favorables, Diego. Bueno, gracias. Eh, O sea, en palabras más sencillas, sí, lo que yo interpreté es, se puede tomar elementos de teoría literaria. Teoría literaria básicamente hace énfasis en el tema de la comprensión, interpretación de los textos, dentro del mundo del derecho que parece ser algo completamente alejado de esos recursos. Y bueno, esto le quería consultar a usted, profesor. Supongamos que uno está leyendo una novela. De repente los personajes están hablando y llueve, hace frío, de repente hay poco movimiento alrededor de lo que están haciendo los personajes. La teoría literaria básicamente lo que va a decir es, bueno, la elección del clima, la elección de los sentimientos, o sea, la elección del contexto, si hace frío, si hay poco movimiento, permite interpretar los sentimientos de los autores, de los personajes. No es una casualidad, no está puesto por mero ornato eso. Sí,
por ejemplo, se trata de una novela del romanticismo del siglo XIX, si los personajes están tristes o melancólicos, y probablemente va a llover en ese momento, o va a ser de noche. No es aleatorio ese símbolo puesto en la novela. Entonces, lo que yo interprete es que se pueden tomar estos elementos de interpretación y pensar, bueno, ¿por qué se emplean ciertas palabras en los textos jurídicos, en las sentencias, y que no son simplemente una palabra? Están designando algo más. Recordaba el caso de sentencias que hasta hace poco utilizaban palabras como el reo, o de repente el encartado, y que formaban parte de la práctica jurídica. Y hoy por hoy se considera denigrante utilizar ese tipo de terminología. eh, y recién, bueno, cuando uno se empieza a cuestionar por qué está esa palabra ahí, qué hay entre líneas, qué significa, y uno empieza a ver, bueno, las estructuras de dominación, concepciones políticas, el racismo y el prejuicio instalado en una sociedad y que está invisibilizado en el uso del lenguaje. Y curiosamente, bueno, por lo que tengo entendido, muchas veces cuando uno quería cuestionar ese tipo de lenguaje, hay un núcleo más conservador que lo que dice es, bueno, es una palabra, no es para tanto. Y bueno, en realidad sí hay algo ahí, dice algo. De repente, no sé, hasta hace poco estaba el artículo del Código Penal con respecto al tema del aborto que decía el atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Son términos muy duros para nuestra cultura contemporánea y sin embargo nadie se lo cuestionó durante muchísimas décadas. Me parece que el aporte de la teoría literaria puede pasar por la comprensión de textos jurídicos, pero bueno, no sé si más o menos se puede aplicar lo que estoy diciendo según lo que he leído en este texto. Sí, tu observación de nuevo es pertinente en cuanto al uso de una serie de términos que vienen de una determinada concepción que puede estar implícita o explícita. Generalmente hay una concepción implícita que que permite que el lenguaje explícito, aun cuando a veces no se advierta, lo traduzca. Vos, por ejemplo, acabas de utilizar una expresión que está en el proyecto y luego código de 1929, el Código Penal, donde pone como causal de exhibición de la pena en el caso del delito del aborto cuando provenga de la violación de una mujer idiota o demente, ¿no? Que es la cita que acabas de decir. Más allá de la crudeza de un lenguaje que hoy se trata de no usar, cuando uno revisa, cosa que por allí incluso en la última discusión que ha habido no se ha visibilizado suficientemente, el autor lo que estaba teniendo en cuenta era un argumento de tipo eugenésico. O sea, se suponía que la persona por nacer en esta circunstancia podía ser una persona
que afectara, entre comillas, la salud de la raza, es decir, un argumento eugenésico que está escondido en el proyecto y luego código de 1929. Y eso muchas veces no se ha visibilizado. Recién ahora, digamos, se ha mostrado. Más allá de que hoy hay una tendencia, como vos señalabas, a no utilizar términos que terminen degradando u ofendiendo a la persona. O sea, un sujeto que está siendo objeto de una imputación penal no pierde su calidad de sujeto ni su dignidad, más allá de que esté sometido a un proceso. Y tal vez la palabra reo, como vos indicabas, es una palabra que hoy se trata de no usar porque resulta ofensiva o resulta degradante, y en ese sentido me parece que hay un progreso. También otras veces me parece que pero esto va por mi cuenta, tal vez no tenga posibilidad de dar un fundamento teórico, en esta época en la que se busca evitar la discriminación, lo cual es correcto, respetar la dignidad de las personas más allá de su género, hombre o mujer, de su condición o preferencia sexual, del color de la piel, del nivel sociocultural, digamos. Hay términos que, por ejemplo, este instituto antidiscriminatorio, que forma parte del orden positivo, sanciona o quiere evitar el uso del término negro, por ejemplo. Es decir, decirle negro a una persona, dice, es discriminatorio. Entonces, la directora o presidente de este instituto, una ex diputada nacional, que siempre aparece en planteos bastante discutibles, dice, a ver, el término es no blanco, es decir, a una palabra, esta persona no blanco, para no decir negro. Entonces yo me pregunto, si una persona es de tez negra, llamarle negro implica discriminación. Este giro del lenguaje, más allá de que en lo personal, y advertí que es una opinión personal, me suena como ridículo llamarle no blanco a una persona negra. O eufemismos como, por ejemplo, afrodescendiente, un término que incluso en el último censo nacional, creo que una de las preguntas es acerca de un posible origen afrodescendiente. En fin, hay una serie de términos que en este contexto nuevo se trata de usar para, se dice, evitar la discriminación. Ahora yo me pregunto, ¿realmente eso sirve? ¿Eso es útil?
Bueno, me parece que acá estaríamos exactamente en las antípodas de lo que vos planteabas, Diego, ¿no? El no usar determinados términos y el entender que cambiar el término ha mejorado la situación. En otros casos, por ejemplo, que tienen que ver con, supongamos, la prostitución. La discusión acerca de si llamar prostituta a una mujer, o dice, no, en realidad hay que hablar de situación prostituyente y no de, y no de prostituta. Bueno, me hago cargo que ciertos términos son ofensivos y que modificarlos puede ser útil. Y en otros casos me parece que nos quedamos en una cuestión puramente terminológica. Pero no sé, esto es un poco una libre interpretación a partir de lo último que dijiste, Diego. No sé qué piensas del tema. Bueno, creo que efectivamente la teoría literaria aplicada justamente en el análisis del lenguaje jurídico se presenta como una herramienta útil, por lo menos para generar el debate. Más allá de cuál debería ser el término correcto, pasando de una discusión del ser al deber ser, el aporte de la teoría literaria es justamente poner en el tapete, poner sobre la mesa la cuestión. Y después, como un segundo momento discursivo y de discusión, analizar cuál sería el que debería usarse. Pero ya el hecho de visibilizarlo y que no pase esa palabra desapercibida porque sí en un renglón de una sentencia, me parece muy, muy relevante. Porque si no, no lo vamos a discutir nunca. El tema de la palabra negro es realmente interesante de plantear como cuestión de debate. Yo creo que este debate se inicia fundamentalmente en los Estados Unidos por el gravísimo problema del racismo que tiene este país, incluso desde su constitución como Estado. Estados Unidos se forma con la institución del esclavismo y el esclavismo sobre negros, sobre personas que eran esclavas traídas de África, no sobre los indios. Entonces, ya de entrada tenemos una cuestión de racismo con bueno, el término raza está cuestionado también, ¿no? Como a nivel científico se considera que raza como tal no existe. Pero bueno, yo voy a utilizar esta palabra ahora para poder expresarme de una manera un poco más comprensible. Entonces, este país se inicia con una cuestión de racismo sobre la gente de tez oscura traída de África. Directamente a los pueblos originarios de los Estados Unidos se los expulsaba de la tierra, se los iba corriendo hacia el oeste. Tan grave es este problema que directamente van a terminar en una guerra civil. Lo que en Argentina fue la guerra entre los unitarios y los federales, en Estados Unidos va a ser del norte contra el sur, y uno de los ejes es justamente el tema del esclavismo. Incluso con el triunfo de los estados del norte, que eran antiesclavistas, el esclavismo va a desaparecer, pero la discriminación se va a mantener. Por ejemplo, había un lema en esa época que decía iguales, pero separados. Y de esta manera, por ejemplo, las personas negras tenían que entrar a un restaurante por una puerta específica, no podían utilizar ciertos medios de transporte, o por ejemplo, iban a abordar un tren para negros, tren para blancos, bebedero para blancos, bebedero para negros. Y estaba legitimado, legalmente era así. Se lo había naturalizado. Llegan
la década del 60, la década del 70, justamente empieza esta asignatura de Derecho y Literatura, los movimientos de derechos civiles, Martin Luther King, el asesinato de esta persona directamente por la cuestión del racismo, y bueno, llegamos hasta el día de hoy. Fíjense todo el movimiento de Black Matter y la cuestión de los asesinatos cometidos por fuerzas policiales sobre personas de raza negra. Es un problema grave en los Estados Unidos y justamente el empleo del lenguaje ha sido muy llamativo. En inglés tenemos la palabra black y tenemos la palabra nigger. La palabra black es neutro. He is black. Él es negro. She is black. Ella es negra. Pero he is a nigger es extremadamente ofensivo. Curiosamente, si uno lo traduce al español, entre español sería él es negro. Porque la palabra nigger, en su sentido peyorativo, en español no se nota. Pero en inglés sí. Durante un término, por ejemplo, se utilizaba como término políticamente correcto colored people, gente de color. Y estaba naturalizado hasta que alguien dijo, che, pero ¿por qué los de color somos nosotros y no ustedes? Nosotros somos los de color y ustedes no, los blancos no. ¿Por qué es esto? ¿Por qué deciden ustedes quién tiene color y quién no? No es que nosotros somos de color. Nosotros somos lo que somos. Entonces es cuando surge este término de decir, bueno, afroamericano, así como teníamos italoamericano, afroamericano, y que se consideraba que reconocía el aporte a la cultura y a la constitución del país, de las distintas corrientes inmigratorias, bueno, reconocer que esta minoría, a lo largo de toda la historia de los Estados Unidos, había sufrido enormemente la esclavitud, la guerra, la persecución, la discriminación, y que se mantiene hasta el día de hoy. De ahí creo que se puede entender la cuestión del uso del lenguaje en esta sociedad. Traducido en español, y no es lo mismo entre nosotros decir, vayamos esta noche a comer un asado del negro Carlos, hola negrito, ¿cómo andas? Que decir, a estos negros hay que matarlos a todos. Estamos utilizando la misma palabra, pero la semántica, la referencia, es muy distinta. Y si de repente esta palabra, la palabra negro, la utilizamos en contextos jurídicos que tienen un peso prescriptivo, estamos hablando de discursos que son coactivos en una sentencia que te obliga, tienen el uso de la fuerza pública, y bueno, hay riesgos de que se vuelva estigmatizante. De allí en adelante, a ver cuál es la palabra correcta, es otro debate. Decir no blanco me sigue pareciendo igual de discriminatorio. Es como la gente de color. Bueno, están los blancos y los no blancos. No, están los seres humanos. El tema de la piel es una cuestión racista. Así que creo que habría que buscar otro término. El término no blanco me parece que sigue poniendo al blanco en superioridad a alguien de tez oscura. Pero sí me parece interesante el hecho de poner el debate en cuestión. El tema de esta palabrita no se puede utilizar ligeramente, me parece. Bueno, lo interesante en todo esto para el resto de los alumnos que ha estado escuchando, imagino, con atención, como lo he hecho yo, porque las reflexiones de Diego han sido muy pertinentes. No importa cuánto se coincida o no con un determinado enfoque o análisis, lo mismo que el texto que nos ha servido de disparador para esta discusión, ¿no? Pero yo diría que volviendo atrás, me parece que se va descubriendo el sentido de esta materia
de este tipo de discusiones. No nos quedamos en la lectura de un texto jurídico, una ley, una sentencia, un tratado, una convención, diciendo, bueno, esto es una cuestión jurídica, estas son las normas, acá no hay otra cosa, y esta idea de poder, a través de una serie de herramientas que no vienen del derecho, sino como en este caso señaló bien Diego, siguiendo a la autora del texto que estamos analizando, de la teoría literaria, cómo nos permite desentrañar algo más allá de esto que por razones de nuestra formación jurídica tiende a veces, yo les había señalado, ¿no?, esto de las anteojeras, o sea, no miramos a la historia, no miramos el contexto en el cual ese lenguaje se usa, todo lo que hay por detrás de cada texto jurídico, por un lado, y cómo el que interpreta el derecho, los jueces, los que van a crear las normas, los legisladores, los estudiantes de derecho, los llamados auxiliares de la justicia, los abogados, nosotros en calidad de abogados, cuando no miramos más allá de la norma, todo lo que podemos dejar de ver, por un lado, y cuántos errores se pueden cometer, ¿no? Hoy hay una tendencia, a mi juicio correcta, en utilizar un lenguaje claro para que la persona que está involucrada en un tema judicial pueda entender con claridad de qué se trata. Es decir, utilizar un lenguaje no técnico para que la persona, que es la que va a recibir los resultados de una determinada decisión, por ejemplo, el menor que va a ser adoptado o una persona que tiene una determinada condición de vulnerabilidad y que, bueno, entonces, hablar claro, explicar en un lenguaje adecuado el porqué y el para qué de una determinada resolución. Yo creo que esto ayuda. Ahora bien, eso no significa que no utilicemos los términos correctos, que tratemos a las personas como, como menores de edad o como poco dotados, y entonces, por explicar mejor, me parece que podemos cometer una nueva discriminación. No sé si me hago entender en esto, ¿no? Muchas veces términos que resultan
en su contexto adecuado, por ejemplo, abuelo. Abuelo designa una vinculación con una carga afectiva muy notoria, pero cuando de pronto, explicando una determinada política social o en el ámbito de una institución como puede ser el PAMI o en un órgano como puede ser ANSES, se utiliza la expresión nuestros abuelos, no necesariamente se mantiene ese sentido coloquial y afectuoso, sino a veces todo lo contrario. O hablar a una persona adulta como si fuera un niño pequeño, sobre texto de que no entendería, o hablarle a una persona de nivel socioeconómico bajo como si fuera una suerte de discapacitado mental que no va a poder entender lo que se le está explicando. Entonces, me parece que todas estas reflexiones sobre el uso del lenguaje, es decir, qué lenguaje se utiliza, cómo se habla, en qué contexto y demás, me parece que es muy pertinente y que le ayuda al hoy estudiante, mañana abogado, futuro juez, legislador o funcionario, a humanizar el derecho, a dar cuenta de todo lo que está en juego detrás de una norma jurídica, detrás de una determinada institución. Esto es un poco lo que a través de una serie de obras literarias queremos que el alumno pueda reflexionar. No sé si esto que acabo de decir se ha entendido debidamente. No sé, ¿qué piensan ustedes? Quisiera hacer retomar algo que me pareció interesante que usted dijo con respecto al ejemplo de una sentencia redactada de modo tal que un menor de edad la pueda entender. Recapitulando lo que dice la autora, cuando dice, bueno, hay tres momentos que podemos hablar de derecho y literatura, que es un primer momento hermenéutico, donde solamente vamos a estudiar las palabras en sí, su interpretación por parte de jueces, abogados y profesionales del derecho. Un segundo momento narrativo que le da voz a un sector históricamente marginado. Y un tercer momento cultural que analiza las prácticas, cómo funciona la práctica jurídica desde el momento en que alguien se sienta a escribir una sentencia, quién la publica, quién la redacta, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si tomamos una sentencia o resolución usual de adopción, y nos limitamos solamente a interpretar las palabras técnicas, efectivamente estamos dejando de lado algo importante, que es ¿a quién le estamos hablando? ¿A quién le habla el juez? ¿Al menor o al abogado? La práctica es entre profesionales del derecho o es entre profesionales del derecho y el menor también. Históricamente me parece que pese a utilizar un lenguaje técnico, se deja de lado al principal interesado, el menor. El chico asiste a un ámbito jurídico, va al palacio de tribunales, fíjese la palabra, palacio de tribunales, mucha república, pero sigue manteniéndose esta institución monárquica.
va al Palacio de Tribunales, ve un montón de adultos hablando entre sí términos que no entiende y se toma una decisión que afecta el resto de su vida. Cuando la autora dice se incorpora la narración, cómo narrar el hecho, cómo narrar las sentencias, cómo narrar las normas en juego, para que este actor históricamente marginado, que es el menor, pueda comprender de qué se está hablando, es un aporte importante de la teoría literaria del lenguaje. ¿Quiénes son los jugadores de poder en este juego? Evidentemente que tratar de emplear esa narrativa en un contexto de tributario donde los jugadores son otros, son contadores, son abogados, son técnicos, bueno, ese lenguaje no correspondería. Pero decirle a un menor de edad, de ahora en adelante podés considerar a tus papás, a fulano y mengano, y no decirle a partir del día de la fecha se tiene por establecido el vínculo familiar entre el ascendiente, descendiente, son todos términos que un menor no va a entender. Me parece que está ampliando el derecho, está ampliando la concepción de las normas, permite que gente que no ha tenido lugar en la participación de esto lo pueda tener. Pensaba en otro ejemplo. Una de las normas de la defensa del consumidor es justamente que los términos entre usuarios y consumidores con respecto a los proveedores profesionales de bienes y servicios sean términos claros. Si alguno de nosotros se pone a leer los términos y condiciones con, no sé, la empresa proveedora de telefonía celular, muchas veces no vamos a entender de qué hablan. El lenguaje en esos casos está oscureciendo, está ocultando, está manipulando y está estableciendo una relación de poder. No sé si al resto de mis compañeros le ha ocurrido alguna vez tratar de hacer un trámite en AFIP. A mí me pone histérico porque no entiendo de qué me están hablando. Y no es que carezco de recursos lingüísticos o literarios. Está tan enrevesado todos los procedimientos que uno tiene buena voluntad, quiere pagar sus impuestos, quiere participar, quiere hacer las cosas bien, y lo complicado de las normas, cómo están redactadas, las prácticas que existen, realmente juegan en contra. El lenguaje en estos casos, en vez de ayudar, lo que hace es legitimar una relación de dominación y de exclusión. Así que bueno, efectivamente, sí, coincido. Hay que usar un lenguaje correcto, hay que utilizar el lenguaje de manera tal que permita la toma de conciencia de derechos. Y bueno, el aporte que hace esta autora realmente me pareció interesante en ese sentido, porque dice hay que ir más allá de la hermenéutica, de la interpretación de la palabra sola, y tener en cuenta la narración, los actores, quiénes son los que juegan y las relaciones de poder existentes. Por eso, no sé si al resto de los compañeros le parece que algo así han podido experimentar a lo largo de los estudios, de la carrera o de su Yo vida. comparto con vos, Diego. Es así, aparte el sistema está hecho así. Yo trabajo en una entidad pública y hay cosas que la gente no entiende, una ordenanza, o sea, el sistema está hecho como para las personas que realmente pueden integrarse. Y yo comparto mucho con lo que tú dices, Diego. ¿Qué ejemplo se le ocurre, Elda? Usted dice, yo trabajo, no oí dónde. En la municipalidad de Carlos Paz, doctor. Ajá. Usted dijo, en mi trabajo muchas veces ocurre, ¿hay algún ejemplo digamos, de términos técnicos, de más se le ocurra que pueda... Sí, un ejemplo. Yo en este momento estoy en el cementerio. Yo trabajo en el cementerio de Carlos Paz. Y tenemos una ordenanza
que la gente no entiende lo que es una concesión a lo que es una propiedad, ¿entiendes? Y viene la gente y quiere sacar a su ser querido o lo quiere cremar o no quiere saber más nada. Entonces cuando viene acá le dicen, no, dice, pero usted no es el titular de la cuenta. Dice, pero yo soy el familiar. Sí, pero usted no es el titular, porque no les explican bien. O sea, es un sistema que lo sabemos solamente nosotros, pero no la gente, el contribuyente, supóngase. Entonces, ahí entra la confusión. Y, y yo veo en todas partes que no está muy claro, ¿me entiende? El sistema está hecho para la gente que lee, que por lo general la gente no lee, ¿me entiende? Eh, a ver, discúlpeme, he salido afuera porque justo estaba en la oficina y entró mi encargada. Eh, pero ¿cómo le voy a explicar, doctor? Están hechas las herramientas legales, está comprendido, ¿no es cierto? Hechas para nosotros, la gente que lee, que estudia, pero no es, como dijo el compañero Diego, hay términos que no lo entiende No, aparte lo el interesante ciudadano. de la Pero, mercantilización y el lenguaje empresario para hablar de una tumba, donde está tu padre. No, no, usted no es el titular de la cuenta, estamos hablando de mi padre enterrado en este lugar. exacto, No es un teléfono. Titular de cuenta es para un teléfono, es para la televisión, exacto, pero no para los restos de mi padre enterrado en este lugar. correcto, Es deshumanizante. correcto, es así. Bueno, me ha parecido oportuno tanto los ejemplos que dio Diego como el que acaba de dar usted, Elda, eh, y la importancia de llegar a través de un lenguaje claro y respetuoso de las situaciones personales, de las condiciones sociales y culturales, en el cual no es imposible, ¿no? No es imposible explicar adecuadamente y llegar con la información necesaria. Fue claro el ejemplo que dio Diego en cuanto a cualquiera de nosotros en situación de consumidor frente a la prestación deficitaria de un servicio o un producto no adecuado que hemos comprado y que nos encontramos a veces con una serie de tecnicismos que nos impiden ejercer nuestro derecho. En otros casos me parece que fue muy bueno el ejemplo, lo subrayo, en, supongamos, una sentencia que establece un vínculo, un nuevo vínculo legal, como es la adopción, decirle a un niño a partir de ahora, fulano será tu papá, fulana será tu mamá, es mucho más claro para el niño y de ninguna manera se contradice con lo que el sentido de la norma busca, que es crear ese nuevo vínculo legal. Tal vez acá valga recordar algo que en determinados ámbitos suelo recordar, que es una expresión de un sociólogo y periodista español, como fue José Ortega y Gasset, que insistía en la necesidad de hablar con claridad. Y él decía, la claridad es la cortesía del filósofo para con su público. Y la verdad que esto es muy importante que
lo recuerde el hombre de derecho, en este caso usted es el futuro abogado. Yo le suelo poner un ejemplo a mis alumnos de cómo explicarle a sus clientes determinadas situaciones. Le digo, bueno, para que ustedes lo entiendan, cuando uno va al médico, por ejemplo, ¿no? Tiene una determinada dolencia y el médico le dice usted y comienza con una serie de términos técnicos que otro colega médico podrá entender, pero el sujeto que está padeciendo una determinada enfermedad o disfunción, realmente, además de lo que le está pasando, se siente terriblemente confundido. Y entonces un médico decía, bueno, sí, yo utilizo el lenguaje técnico. Bueno, pero usted se refiere a una persona, que es el paciente, que debe entender qué le está pasando. Y Justamente perfectamente, está hablando, no le está hablando al paciente, le está hablando al otro médico. El claro, interlocutor es otro. Y eso es lo que oculta el lenguaje. claro, entonces yo digo, bueno, cuando uno es víctima de ese lenguaje, puede entender lo que le va a pasar a su cliente cuando usted le utilice una serie de términos que tal vez sean correctos para otro abogado, pero que la persona de su cliente no lo va a entender. Y Exactamente. insisto, y esto no significa falta de rigor científico, de ninguna manera, porque se puede hablar con profundidad y propiedad y al propio tiempo con claridad. Me parece que de esto se trata en este primer tramo de nuestra materia, cómo nos vamos adentrando en esta cuestión. Yo les voy a, no sé si hay alguna observación que quieran hacer ahora o pregunta. No, quería Eh, preguntarle a mis compañeros si no les ha ocurrido alguna vez, hablando con algún amigo, conocido, una persona que sea ajena al derecho, que les sorprenda el uso del lenguaje. Yo me acuerdo de un amigo, estaba teniendo un problema laboral y le recomiendo que vaya a ver un abogado laboralista, que era conocido mío. La cuestión es que este amigo mío va a este profesional y le dice, bueno, vamos a comenzar con un intercambio epistolar con la empresa. Y bueno, si alguien ha visto cómo son esos intercambios, si ha leído esas correspondencias, en un momento la empresa le dice, niego, mi amigo lo que decía es, bueno, yo trabajé en relación de dependencia en blanco en esta empresa, o sea, le contaba el relato al abogado. El abogado, entre comillas, lo traducía en términos que estaban en la carta dirigidos al abogado de la contraparte. O sea, ya entran en juego quiénes son los que están hablando. Están hablando dos abogados y el interesado empezó a quedarse al margen. El interesado es, yo hablo, el abogado traduce. En un momento dado viene una de estas cartas a la casa de mi amigo, porque había establecido su domicilio ahí con la recepción, y cuando lee la carta dice, niego por falaces, mendaces y ajenos a la verdad los términos vertidos en su último correo. Y mi amigo quedó como muy impactado. Dice, ¿me está diciendo mentiroso? O sea, esas tres palabras, falaz, mendaz, ajeno a la verdad,
mi amigo lo interpretó como un insulto. Me está diciendo mentiroso. Mirá los términos que usa este tipo. Y le digo, eso es un lenguaje que se usa muy común en estas cartas, no te lo tomes personal. Pero ¿por qué usa estas palabras? O sea, mi amigo estaba en shock por la forma en que le habían hablado. Y en realidad no le estaba hablando a él. Es una palabra que utiliza los abogados entre sí y que no le asignan el contenido que le puede asignar a alguien que justamente no participa de la comunidad jurídica. Esas son las cosas que me parece que sí hay que cambiar. Mi amigo es el interesado. De repente decirle sos falaz, sos mendaz, sos ajeno a la verdad, eh, es humillante. Me parece que hay que buscar otros términos. Pero, ¿por qué? Porque mi amigo era el interesado en esto. Y el lenguaje jurídico, en, en pos de proteger sus derechos o tomarlo como sujeto del derecho, paradójicamente también lo excluye. No sé si a mis compañeros les ha pasado algo similar alguna vez. Pablo creo que quería decir algo, había levantado la mano. Sí, profe, no, quería hacer un breve comentario respecto de este tema, esta discusión que ha salido sobre el lenguaje jurídico, digamos, porque sí entiendo que, disculpe, estoy bastante congestionado, por eso la voz, se ha creado todo un lenguaje, me parece, dentro de las esferas de tribunales y de la facultad también de derecho, en general de todos los operadores jurídicos, que está destinado, me parece, que nos entendamos únicamente nosotros. Digo, mientras más palabras en latín, a veces parece que más, no sé, más erudito es uno por decir más palabras en latín o más términos en este sentido, cuando justamente la idea de derecho, digamos, es solucionar problemas a la sociedad y la sociedad no siempre está al tanto de estos términos. Por eso creo que es muy importante que en los últimos años, por ejemplo, esto que usted decía de sentencias adecuado para los niños, para los menores de edad, para que puedan comprender las sentencias. Y me parece importante poder hacer un cambio, ¿no? En esto, para que, bueno, para que los textos jurídicos puedan ser entendidos por más parte de la sociedad y no solamente por los abogados. Bueno, muchas gracias, Pablo. ¿Alguna otra observación quieren hacer? Les propongo una pausa de unos minutos y nos conectamos en 5 minutos. Bueno.
Bueno, muy bien. Los hemos dejado descansar unos minutos y continuamos, ¿m? Para que no se aburrieran demasiado. Los dejé con el concierto de Aranjuez, ¿m?
¿Alcanzaron a escucharlo? Joaquín Rodrigo. Muy bien. Ustedes saben que era ciego Joaquín Rodrigo, ¿no? No, eso lo sabía. ¿Mm? Y describió maravillosamente lugares que nunca pudo ver, como su amado mar Mediterráneo. Bueno, les decía que en esta unidad primera, de la mano un poco de estos textos que les he sugerido, bueno, en este caso en un texto de lectura obligatoria, el trabajo de esta profesora que pudo comentar Diego, les voy a pedir dos cosas. En primer lugar, que conforme el modelo del taller de lectura, me envíen todos, tienen un correo que tiene el nombre de la materia, literatura política y derecho @gmail.com, lo que han hecho. En segundo lugar, o mejor dicho, antes de pasar al segundo lugar, una pregunta que no les hice, pero ¿les ha servido o les está sirviendo este modelo de taller de lectura para el análisis del texto? Sí, profe, está bueno. ¿Sí? ¿Les ha sido útil? ¿Se podría por ahí agregar alguna columna? O cuando lo iba haciendo el texto, por ahí decía, bueno, agregar una columnita, me la puse aparte, preguntar en clase, pedir clarificación, o sea, por ahí para acordarme qué tenía que preguntar. No sé si por ahí se pueden hacer algunas modificaciones a las columnas. Bueno, Diego, dicen que por la boca muere el pez. Entonces acepto y te encargo que lo modifiques a la... Sí, una columna extra que diga Bueno, agregásela. preguntar en clase. Agregásela, agregásela. Me parece muy buena idea. Bueno, más allá de eso, de esto que estaría faltando, ¿ustedes creen que ayuda entonces a la lectura del texto propuesto? Sí. ¿Sí? ¿Alguien decía algo? Bueno. No sé si vamos a abordar ahora el tema de las reflexiones sobre el poder en las obras de ficción. En una lista de textos que van a quedar puestos allí en el grupo de Facebook, y esos textos que están mencionados también los bajo en formato digital para que queden a disposición de ustedes. Obviamente que por razones de tiempo son varias, no van a poder leer todas. A su elección van a elegir una obra y van a tratar de desentrañar algunas de las reflexiones sobre el poder que están
explícitas o implícitas en esas obras. A su vez, les voy a sugerir, no les voy a pedir que lo hagan obligatoriamente, pero les voy a sugerir que ustedes puedan ver alguna película o serie en el cual aparezca este tema del poder. Yo les voy a sugerir una obra, una película, que me parece que en la clase anterior no lo mencioné, una película que se llama Milada. Milada. Lo voy a poner ahí en el grupo de Facebook al nombre. Milada es el nombre de una dirigente política checa, es un hecho real, que durante la época del nazismo primero y del comunismo después tuvo una denodada lucha en favor de los derechos humanos. La película está allí en alguna de las plataformas, en Netflix la he visto yo, tal vez esté en otra. Me parece que les va a ayudar a entender en parte esta problemática del poder. La obra se llama Milada, la película. Es posible que ustedes hayan visto alguna película, alguna serie en el cual este tema aparece. Yo a su vez les voy a colocar allí dos películas que estas están bajadas en YouTube, en el cual este tema se puede ver. Una que se llama Los gritos del silencio, que se refiere a una situación vivida en Camboya 1970. Y la otra que está ambientada en, ambos son hechos reales, ¿no? En África, en Ruanda, que se llama Hotel Ruanda. Bueno, yo se las voy a dejar, dentro de un rato van a aparecer ahí en el grupo, y sin perjuicio de eso, alguna otra que ustedes hayan visto o quieran comentar. Ustedes saben que el lenguaje audiovisual tiene mucha fuerza, es distinto naturalmente al lenguaje escrito, pero me parece que nos acostumbra también a poder reflexionar a través de estos medios. En este caso, nada es obligatorio, está sugerido acerca de esto. En las obras literarias hay novelas y hay algunos ensayos. Por ejemplo, uno de los ensayos está escrito por André Gide, un literato francés que luego de su viaje a la Unión Soviética escribió acerca de, él era un militante comunista, un gran literato, y aquella experiencia de alguna manera lo marcó hacia el futuro y dejó hechas esas reflexiones.
Otras son las que les comenté de Sergio Ramírez, el nicaragüense Premio Cervantes, que tuvo un desempeño político. Una de las obras que va a estar allí es Adiós muchachos. Otras son novelas. Les voy a poner la última o penúltima novela, que es Tongolele no quiere bailar. Otras, ya las mencioné, Vargas Llosa, como La fiesta del chivo, El otoño del patriarca de García Márquez, y Tirano Banderas del Valle Inclán. Allí ustedes, bueno, va a estar todo el material a disposición de ustedes, y en este caso vamos a tratar de ir avanzando con algunos comentarios que ustedes van a ir haciendo en la medida que van leyendo el texto, o si es el caso de la película, de lo que han visto, y vamos a tratar de ir poniéndola en común durante las clases. Primero vamos a tomar las reflexiones sobre el poder, es el tema central, y luego nos vamos a centrar en la política latinoamericana. Hay textos que van a servir para ambos. Entonces, lo que queremos ver en estas reflexiones sobre el poder no es tanto una definición acerca de conceptos, sino adentrarnos en la cuestión de la mano de la literatura, del ensayo o de una puesta cinematográfica. Poder entender, poder vivenciar de qué manera actúa el poder y de qué manera se va a reflejar en el orden jurídico. En algunos casos va a ser bastante claro cómo esa concepción acerca del poder se vuelca en un orden normativo. En algunos regímenes totalitarios esto fue absolutamente claro. En otros está tal vez más velada esa percepción acerca del poder en el orden jurídico. De nuevo, como al comienzo, lo que procuramos es que este alumno de Derecho, que son ustedes, reflexione acerca del derecho y de la política en textos que no son jurídicos. Para poder ampliar la mirada hay que ir más allá del campo estrictamente jurídico. Y yo tengo la impresión que les va a resultar provechoso, aunque admito que muchas veces, porque me lo han dicho a veces los alumnos, inicialmente esto es algo sorpresivo. ¿Cómo en la Facultad de Derecho me van a hablar de otras cosas que no sean códigos, leyes, tratados, definiciones jurídicas,
conceptos jurídicos. ¿Por qué me meten en esto? Si yo no estoy estudiando literatura, si yo no voy a dedicarme a eso. Les recuerdo lo que les dije la primera clase. Además de abrirnos la cabeza, nos va a ayudar a escribir mejor y a hablar mejor. Porque no sé si fue el propio Diego que dijo el primer día, o Pablo o algún otro de ustedes, que hay textos jurídicos que su contenido es valioso, pero su lenguaje es insoportable, porque están mal escritos o porque la verdad que carecen de todo tipo de belleza. Y yo vuelvo a recordarles lo que me pasó, no voy a decir el texto del autor ni el título del libro, cuando yo era estudiante de una materia que tampoco voy a decir cuál es, en el que el profesor estaba muy orgulloso cuando alguno de los alumnos decía: he leído su libro, profesor, pero el libro estaba tan mal escrito que era literalmente espantoso. Y uno, a veces por temor reverencial, a veces por esa mala política de quedar bien con el profesor, le alabábamos el texto, pero era espantoso. Una vez que uno lo había leído, lo primero que trataba de hacer era olvidarse, para que no se le fuera a pegar el mal lenguaje y las malas ideas. Y debo decir, por otra parte, que tampoco logré entender absolutamente nada del contenido de la materia. Tal vez nunca sabrá este profesor cuánto me ayudó en mi tarea de profesor futuro, porque me impuse nunca escribir como él escribía y nunca hablar como él hablaba. O sea, de manera negativa me enseñó. Ahora trato de hacerlo de manera positiva con ustedes, pero entiendo lo que decía Diego aquella primera clase, que fue la anterior, sobre cuán mal escritos están a veces muchos textos. A veces cuán mal escrito están las sentencias judiciales. Y a veces qué espantosamente escritos están los escritos judiciales de los que ustedes van a formar parte. Incluso más, me ha ocurrido que muchas veces un alumno de derecho de los últimos años no sabe redactar una carta. No sabe redactar una carta. Ustedes pensarán que estoy exagerando. Les aseguro que no. Lamentablemente les aseguro que no. Bueno, todo esto espero que nos ayude. ¿Alguna pregunta u observación que Sí, pero tengan? puede escribir acá la dirección porque no la encuentro. ¿A dónde enviar el trabajo? ¿La dirección del correo? Sí, ¿en dónde está? Porque estoy en el grupo de Facebook y no lo Ahora encuentro. la vuelvo a poner, pero tiene el correo el mismo nombre de la materia: literatura, política y derecho @gmail.com. Está puesto como para que no se equivoquen. Literatura, política y derecho
gmail.com. ¿Hay alguna pregunta u observación? Ahí Juan Manuel lo acaba de poner. Lo acaba de poner. Lo han visto todos, ¿no? Bueno, perdón por la insistencia. ¿Hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Sí, profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le hago una consulta. Usted recién habló del poder, estuvimos hablando del poder, incluso mencionó Hotel Ruanda como una de las películas que usted nos recomienda mirar. Le quería consultar para la clase que viene, si puede reiterar, por favor, porque en el grupo de Facebook hay dos obras del poder, una es de Calderón y la otra es de Jean Sueton. Si esas obras hay que leerlas, si puede reiterar. Gracias, Hernán, por la pregunta. Les voy a poner con claridad cuáles son las obras de las que ustedes deben elegir una para este tema. Son varias obras. No sé si me alcance el tiempo de colocar alguna indicación para que ustedes puedan elegir. Ustedes van a elegir una obra y van a comenzar a leerla. Y optativamente van a poder ver alguna de las películas sugeridas para comenzar nuestras reflexiones sobre el poder en las obras de ficción. Gracias por la pregunta, Hernán. Voy a tratar de ser claro con los textos para que no se pierdan. ¿Algo más? Bueno, yo sé que esta modalidad audiovisual, virtual, etcétera, favorece en algunas cosas y dificulta en las otras. Favorece porque personas que están en lugares distintos pueden participar. Creo que el caso de Elda es uno, habrá otro. Y en este sentido me alegro. Pero también la distancia y esta falta de corporeidad en la relación es una limitación, ¿no? Vamos a tratar de aumentar las posibilidades y utilizar, bueno, la presencialidad lo vamos a utilizar para el parcial, que va a ser una oportunidad de vernos cara a cara. Además de la tarea de escribir, va a ser una oportunidad de podernos ver cara a cara y poder hablar, aunque sea unos minutos, de manera presencial. Digo, espero que esta modalidad no les resulte demasiado pesada, demasiado aburrida. Les agradezco la intervención, los que han intervenido. Los animo a que los demás vayan leyendo y hablando y participando. La participación es optativa, no es obligatoria, pero es buena para todos. A los que han preguntado o aportado, muchas gracias. Y por el día de hoy, si no hay ninguna otra consideración, me voy a despedir y será hasta el viernes a las 8 de la mañana en este mismo canal. Gracias, doctor. Nos vemos en la próxima clase. Chao, profe, gracias. Con usted también. Muy bien. La clase que sigue. Muchísimas la gracias. clase que sigue estoy con usted. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.